video de temas bíblicos. El tema de hoy es un tema que pues no llega a ser polémico, pero sí crea confusión y por alguna u otra razón está adquiriendo nuevamente actualidad. Lo abordo porque se está metiendo a las iglesias evangélicas y hoy quisiera tratar, pues, para la gloria de Dios y la edificación de usted, este tema que es el vegetarianismo. ¿Debemos ser vegetarianos? Los vegetarianos, inclusive dietistas, dietólogos, nos dicen que el ser humano no está, así dicen ellos, construido para comer carne. No tenemos garras, nuestros colmillos no son agudos como los de los felinos, e inclusive nuestros intestinos no son tan largos para procesar carne, dicen ellos, en estado de descomposición. Se oye eso poco agradable, ¿no? Inclusive dice que es más sano ser vegetariano, no come uno toxinas. He oído que dicen que cuando el animal va a ser sacrificado, en su angustia, en su pánico, produce muchas toxinas, hormonas que son dañinas. Inclusive nos dicen que hombres como Gandhi, Leonardo da Vinci, Buda y, asómbrese, Jesucristo eran vegetarianos. Mire, pero yo quisiera compartir a usted lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. Y para ello voy a tomar Génesis capítulo 1, de 26 al final, y así está escrito. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está la Santísima Trinidad, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, y llenen la tierra, y domínenla, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y escúcheme. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda hierba que da semilla, la que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol y que hay fruto de árbol que da semilla, les ha de ser para comer. Y a toda bestia, escuchen, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y cesó Dios su creación. Eso es el hexamerón. Aquí vemos que el Señor establece un régimen alimenticio vegetariano, pero no es porque sea más saludable, no es porque no se coman toxinas, sino por una razón muy elevada, y esa es que Dios no quería derramamiento de sangre. Dios no quería que los animales ni el ser humano murieran. Dios no quería el sufrimiento, y por eso para los animales y los seres humanos, que ahí estaban iniciándose con Adán y Eva, las semillas, los frutos, las plantas, las verduras les serían su alimentación. Miren, imagínense un tigre comiendo vegetales, no sé, cualquier animal que usted me diga, en lugar de estar comiendo carne, comiendo animales, un león, comiendo vegetales. El régimen era vegetariano, pero ya vimos por qué. La razón es sencilla: no existía el pecado.
Esto es Génesis 1 y el pecado aparece hasta Génesis 3. Esto es algo que usted debe tener muy en cuenta, porque esa es la razón. Olvídese de que si es un mejor régimen el vegetariano que el omnívoro, comer de todo, como nosotros. Pero sucede algo, la maldad del hombre se fue multiplicando. En lugar de buscar a Dios, se corrompieron. Y llegó su pensamiento a cada instante a estar pensando en cosas malas, al grado que el Señor decidió exterminarlos por un diluvio universal, hallando gracia solo Noé. Y por amor a Noé salvó a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Japet, y a las 3 nueras, y todos los animalitos que entraron al arca de Noé. Pero cuando termina el diluvio, 40 días, 40 noches, en el capítulo 9, también de Génesis, así está escrito: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Pero escucha ahora: y su temor y su pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar son entregados en sus manos. Esos 8 que estaban aquí, todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento. Aquí cambia el Señor el régimen vegetariano, donde no había pecado, al régimen omnívoro, ya con el pecado en la humanidad. Las legumbres y las hierbas se los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerá. Dios prohíbe comer sangre, tanto a esas personas que vivieron antes de la ley, como a los que vivieron bajo la ley, como los que estamos viviendo bajo la gracia. La sangre no es alimento. La sangre fue dada, dice Levítico 17, para expiar nuestros pecados. Escuchen, lo voy a leer al rato para que usted funde su fe y compare lo que le estoy diciendo en la palabra de Dios. No es mi opinión, es lo que Dios dijo. Pero la razón por la que cambió el régimen es porque ya había pecado en la humanidad. Esto es algo muy grave, y dicho sea de paso, Jesús, que le quede claro, Jesús no fue vegetariano, no fue vegetariano. Como judío, él comía la Pascua, un cordero, podía comer peces, aves limpias, carne de res, él podía comer eso. Como judío, él se abstuvo de comer ciertos alimentos, ciertas carnes que Dios prohibió en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. La razón por la que Dios le prohíbe a su pueblo que coma esos animales a los que él llamó inmundos, inmundos para comer. Miles de años después diría el apóstol Pablo: todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, si se toma con acción de gracias y con oración. Pero estos alimentos eran la dieta preferida de todos los pueblos que iban a encontrar Israel en su éxodo de 40 años de Egipto a la tierra prometida. Y ahí podían, en su peregrinación, ver que las naciones que comían ahí, no sé, qué sé yo, iguana, no sé, el animal que a usted le parezca más repulsivo, para ellos era el alimento diario. Dios quería hacer una separación entre su pueblo santo y las costumbres paganas, que inclusive bebían sangre, comían sangre. Bueno, hasta canibalismo había allí. Dios no quería que su pueblo se contaminara, y aún en la dieta Dios quería que su pueblo fuera distinto de los demás. Esto impedía que los invitaran a comer, porque ya sabían que les iban a ofrecer de comer, no iban a ir ahí. Entonces se daban cuenta que era un pueblo distinto. Muchos dicen que animales como el cerdo producen colesterol, elevan el colesterol. No era por eso. ¿Por qué? Después permiten comer cerdo, miles de años después. No, era por eso. Para levantar un pueblo distinto de los pueblos que se iban a encontrar. Muchos de ellos eran bárbaros realmente y tenían costumbres terribles, sanguinarias. Entonces vemos aquí en Levítico 11, recuérdenlo, y Deuteronomio 14, el Señor hace una distinción entre aquellos animales que debían servir para comer
y los que no, pero ya, repito, en un régimen omnívoro, O-M-N-I, omnívoro. Ahora, a los cristianos, Dios nos permite comer de todo. Dios no nos impuso a los cristianos, estoy hablando ahora de la iglesia, no nos impuso un régimen vegetariano. Él permite que comamos todo con la única excepción de sangre. Inclusive el pueblo judío, el verdadero pueblo judío que es celoso, no come cualquier clase de carne. Por ejemplo, una vaca, un pescado, no sé, animales limpios, no los come así como así. Tiene que buscar que haya una certificación de que ese alimento, ese animalito, fue sacrificado siguiendo las órdenes del Antiguo Testamento, las órdenes levíticas, y les ponen un sello que dice kosher. Ellos pueden comer esos alimentos con kosher, con tranquilidad de conciencia. Los cristianos no estamos obligados a comer kosher, pero yo he visto hermanos cristianos evangélicos que comen. Ya no comen animales que antes eran inmundos, ahora solo comen animales limpios, y hasta eso, siempre y cuando tengan certificación de kosher. En algunos supermercados importantes aquí en la ciudad, usted vive aquí en Coatza también, hay así una clasificación, unos estantes especiales para alimentos kosher. Pero mire, en Levítico 17, esto es muy importante que usted lo sepa o lo recuerde si ya lo sabía, pero más importante es que lo obedezca. He tocado esto decenas de veces y no me molesta volverlo a tocar. Para ustedes, bueno, para mí también, porque recuerdo esto. En Levítico 17, 10 al 14, escúchenme, así es escrito: cualquier varón de la casa de Israel, o sea, cualquier judío, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que coma alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Esto equivalía a pena de muerte. Porque la vida, escuchen, la vida de la carne está en su sangre. Y yo les he dado la sangre para expiar sus personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. La sangre no se debe comer porque la vida del animalito está en su sangre, y porque la sangre no fue dada para ingerir, sino para expiar nuestros pecados. Desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, vemos que había así sacrificios de sangre. Todo el Antiguo Testamento aparecen sacrificios de sangre, pero quiero que usted me escuche con su corazón, no con sus tímpanos. Y puede buscar esto que le voy a decir aquí en mis audios, mis videos, temas bíblicos, Pastor Ceras. ¿Debemos comer sangre? La sangre, escúcheme bien, no fue dada para comer, pero tampoco fue dada para cubrirnos con ella cuando tenemos miedo, cuando hay un peligro inminente, cuando está temblando la tierra, cuando hay rayos. Es una costumbre indebida, antibíblica, que muchos hermanos tienen. Cúbreme con tu sangre, Señor. Aquí en el centro de la ciudad hay un negocio de mochilas y que dice: este negocio está cubierto con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no es para andar cubriendo negocios, ni para andar marcando dinteles en las puertas. Si ya huyeron de la 10ª plaga, ya no más se iba a hacer así. Y por cierto, ese negocio ha sido asaltado varias veces. Es un uso supersticioso de la sangre. Pero aquí le estoy compartiendo, fue dado para expiación. Por tanto, versículo 12: he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre ustedes comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que coja caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Miren, había que degollar al animalito y sacarle la sangre, dejarlo colgado. Yo he visto mucho de esto. Bueno, ahora en las compañías que se dedican a procesar, a vender aves, así veo, tienen aquí, es impresionante, tienen un tajo en el cuello. Continúo, versículo 14: porque el alma de toda carne, su vida,
está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre. Cualquier hombre que coma sangre será cortado. ¿Qué le parece? Dios prohíbe eso. Fuera de eso, Dios nos dio la libertad como iglesia, la libertad en Cristo de comer toda clase de animales. Si a usted no le gusta alguno, porque no está acostumbrado a comer tortugas, iguanas, tlacuaches, no lo coma. Pero de ahí en fuera, por cuestiones ceremoniales, está usted y yo en la iglesia libre de comer cualquiera sin ofender al Señor. En Hechos 15, 18, 20, fíjese, doy un salto de miles de años. La iglesia estaba naciendo, era una iglesia niña, se estaba formando, pero ya el enemigo empezó a atacarla y la amenazaba de un arma mortal, la división. ¿Por qué? Porque Pablo predicó un evangelio de libertad en el cual podemos comer de toda clase de animal excepto sangre. Y él se iba a Tesalónica, a Éfeso, a Corinto, a Roma, y llegaban cristianos judíos, probablemente ganados en el día de Pentecostés, que vinieron 3,000 o después 5,000 nada más los varones, que decían, si no se circuncidan conforme a los ritos de Moisés, si comen carne inmunda, o si no guardan el sábado, no pueden ser salvos. Le comparto Hechos 15:1, así está escrito. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero el apóstol Pablo nos dijo que ya al aceptar a Cristo éramos salvos. Ahora nosotros le decimos que no, como diciendo Pablo nos engañó. Pablo les dio un evangelio incompleto o erróneo. Es fácil atacar a un hermano que no está presente para defenderse, y es fácil ir a cosechar donde otro sembró y sudó y lloró y padeció. Esto estaban haciendo. Esto afligió a los hermanos gentiles, los que no eran judíos, que habían oído el evangelio de la libertad y ahora querían judaizarlos. Y fue tan grave el problema que quizá algunos ya pensaban regresarse al mundo. Por eso se convocó a una junta urgente que se conoce como el Concilio de Jerusalén en el año 49 de nuestra era. Mire, el Señor murió en el año 33, 7, 9, 16 años después de morir el Señor, apenas 16 años, ya la iglesia amenazaba con morir. Y todo esto es del enemigo. Y el enemigo usa a un cristiano, fíjense. Todo aquel que se quiera dejar usar por Satanás va a ser usado por Satanás. Entonces en esta junta se convoca a los apóstoles, ya solo quedaban 10 porque Judas se había suicidado y Jacobo, el hermano de Juan, había sido decapitado por Herodes, pero había ancianos que eran teólogos, eran conocedores de la palabra y trataron este asunto en el Concilio de Jerusalén. Solo un punto, orden del día, un punto. ¿Cuál? Los gentiles que se convierten a Dios aceptando a Jesucristo deben ser judaizados, y Dios usó a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, para resolver esta cuestión, y alabo a Dios por esta respuesta. Le comparto Hechos 15, 18 al 20, donde así es escrito: Dios conoce desde el principio todas las cosas. Dios sabía que ese conflicto iba a venir. Él es omnisciente. Por lo cual yo juzgo que de los gentiles, no de los judíos, de los gentiles que se conviertan a Dios, no deben ser inquietados, sino escribirles que se aparten de la idolatría, de las fornicaciones y de ahogado y de sangre. 3 prohibiciones: que dejen sus fornicaciones, que dejen su idolatría y que dejen de comer sangre, como era su costumbre entre los gentiles, entre los paganos. Un animal que, por ejemplo, yo vi esta práctica desde niño, una gallina, un guajolote, les torcían el cuello, pero la sangre se le quedaba. Ese es un animal ahogado.
o una inundación, se inundan los ranchos y viene una vaca ahí flotando, se murió ahogada, pero su sangre está ahí en ella, no debe de comerse, ¿eh? Entonces, esta era la ocasión propicia, esta era la ocasión de oro para que el Señor dijera, y que dejen de comer cerdo, por ejemplo, camarones, o que guarden el sábado, o que se haga la circuncisión. Dios no lo dijo porque nunca fue su plan que los gentiles somos los que no somos judíos en la carne. Los gentiles nunca estuvo en el plan de Dios que dejáramos de comer ciertos alimentos. Ya todo estaba purificado. El Señor Jesucristo en Marcos le comparto. Marcos 7, versículo 19, el Señor Jesucristo habla acerca de lavarse las manos o no lavarse. Ya los judíos decían que eso era pecado. Pero dice el Señor Jesucristo, desde el 18, y así está escrito, ¿ustedes también están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Escuchen esta declaración, escúchela con su corazón, no con sus tímpanos, y grábesela, mi hermano. Esto dijo haciendo limpias todas las viandas. El cerdo también, todas las viandas. La tortuga, todas. El Señor ya limpió todo. Ceremonialmente, ya no estamos ofendiendo a Dios si comemos eso. Siéntase usted en libertad. ¿Está usted en paz con Dios? Ahora, le comparto en la 1 Corintios, capítulo 8, fíjese qué argumento tan grande en su peso, tan pesado, que da nuestro hermano Pablo. Él dice así, y así está escrito: la vianda, lo que comemos, no nos hace más aceptables a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Si yo le preguntara, hermano, ¿qué cree usted que agrada más a Dios? ¿El que come carne de cerdo o el que no come carne de cerdo? ¿El que come carne o el que es vegetariano? Dios dice con su Espíritu Santo, inspirando a Pablo, que lo que comemos no nos hace ni más aceptables ni menos aceptables. Si usted es carnívoro u omnívoro y aquel es vegetariano, no por eso alguien es más santo, más agradable a Dios. Vea eso, le comparto. En el capítulo 10 también de la 1 Corintios, versículo 26, mire qué contundente. Así está escrito: del Señor es la tierra y lo que la llena. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por causa de la conciencia. ¿Qué le parece? Más claro, bueno, hasta yo lo entiendo. Eso es algo que usted debe guardar en su corazón, y hay más argumentos. En la 1 de Timoteo, si usted ha estado comiendo carne y piensa que está ofendiendo a Dios, que mejor debiera ser vegetariano. En la 1 de Timoteo 4, así está escrito, versículo 1, el Espíritu Santo dice manifiestamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Qué palabra tan dura, doctrina de demonios. Muchos van a dejar el camino del Señor por andar escuchando mentiras. ¿Cómo qué doctrina de demonio? Versículo 3, así es escrito: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, los cerdos, los pajaritos, una gallina, es bueno. Nada hay que desechar si se toma con acción de gracias. Dios es muy claro, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga. Si a usted le enseñan que no debe comer carne o no comer cerdo, le están enseñando una doctrina de demonio. Pero aquí no es si es el animal inmundo o limpio. No, aquí es si debemos ser vegetarianos u omnívoros o carnívoros. Dios le ha hablado muy claro aquí. En Romanos 14, miren, fíjense, el compromiso que tenemos. Esto es algo que el Señor nos impone a nosotros.
Así es escrito. Reciban al débil en la fe, un hermano que está empezando, que piensa que no hay que comer cerdo, o piensa que no hay que comer carne, puro vegetales. Es un hermano débil, apenas está creciéndose. Recíbanlo, pero no para contender. Porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, y otro cree que, como es débil, solo legumbres, vegetariano. El que come carne, no menosprecia al que no come, no se burle del que nada más come vegetales. Y el que no come, el vegetariano, no juzgue al que come carne, porque Dios lo ha levantado, Dios lo ha salvado al vegetariano y al omnívoro. Dios lo salvó ya por la sangre de Jesucristo, no por no comer o sin comer. Eso no nos hace ni mejores ni peores delante de Dios. Pero mire esta pregunta, me suena a regaño y lo es. ¿Tú quién eres que juzgas al esclavo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero se afirmará, porque poderoso es el Señor para afirmarlo. Uno hace diferencia entre día y día, no pues que el sábado, no que el domingo. Otro juzga iguales todos los días, que cada uno esté firme en su ánimo. El que hace caso del día, que lo haga para el Señor, y el que no hace caso del día, que no lo haga para el Señor. El que come, se refiere a carne, come para el Señor porque da gracias a Dios. Y el que no come, el vegetariano, no come y da también gracias a Dios. No lo juzguemos. No quieres comer carne, no te voy a imponer que comas carne. Si yo como carne, no me impongas que sea vegetariano. El Señor nos llamó a libertad. Mire, el 17 es precioso. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Yo creo que ya es muy claro esto. Pero déjeme tocar algo. Empezó el régimen vegetariano, pasó a omnívoro, no había pecado, ya había pecado después del diluvio, y hasta ahora ha sido omnívoro, excepto sangre. Si usted no va a comer armadillo, es porque no le gusta, no porque crea que está ofendiendo a Dios, ya eso quedó claro. Sí, pero ¿sabe qué? Le digo algo, tengo una noticia. El régimen vegetariano, que no es ni mejor ni peor que el omnívoro, va a ser reimplantado por el Señor. Miren, esto hay que poner ahí extra. Nos espera una época preciosa en que Satanás estará cautivo 1000 años. Apocalipsis 21:3. Se llama el milenio de paz. Y en el capítulo 11 de Isaías, el Señor nos da un atisbo de lo que va a ser aquí. 11:6, así es escrito. Morará el lobo con el cordero, y el tigre se acostará con el cabrito. Oye, es imposible. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Un niño va a pastorear a un león. Sí, en el milenio así va a ser. Escuchen, la vaca y la osa comerán pasto, dice aquí, pasarán. Sus crías se acostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Como fue en Génesis 1, antes de que entrara el pecado, comerán otra vez vegetarianamente. No sé si esa palabra existe, pero ahora van a ser vegetarianos de nuevo en el milenio de paz. Eso está a futuro. Esto no es porque sea mejor, ya lo dije, el vegetarianismo, sino porque Dios no quiere el sufrimiento de los animales. Dios no quiere pues el derramamiento de sangre. Realmente esto es, ahorita lo voy a tocar, es muy doloroso ver cómo sacrifican a los animales. Otra vez en Isaías 65:25, así está escrito: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, comerán pasto, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente, el polvo será su comida. Y escuchen, esta es la razón: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ya no va a haber sufrimiento de esos animalitos para comérselos. El Señor nos dio una casita a mi esposa y a mí en un pueblito, y ahí cerca hay un matadero de cerdos. Ahí los
matan y de ahí los fríen. No estoy hablando si es rica o no es rica la carne de cerdo, ese no es mi tema, ¿no? Sino escuchar ustedes los chillidos, la angustia, el dolor. Puedo imaginarme los ojos de esos animalitos cuando les clavan un puñal en el cuello. Recuerdo que de niño, porque antes no se nos decía, niño, no veas esto, ahí estábamos los niños para que nos enseñáramos a ser hombres, fíjense, qué criterio tan cavernícola. Y con un martillo les pegaban en la frente, los desmayaban y los perforaban su corazón con un puñal. Eso es algo terrible. Esa sería la única razón por la que yo dejaría de ser omnívoro, carnívoro, y sería yo vegetariano, por el sufrimiento de los animales. Inclusive pienso que en muchos casos hay sadismo, hay crueldad extrema, como que los matanceros, así le dicen, se solazan en hacer sufrir al animalito y demuestran que son muy hombres así. El animalito, ya se sabe, en su angustia libera toxinas que son malas para uno. Pienso, y esto nos corresponde en oración, orar por los gobernantes para que dicten leyes más humanitarias, menos crueles, para no tener al animalito ahí sufriendo. No sé si ha visto cómo se mata a una tortuga. Se le quita el caparazón, el carapacho, su concha, y ahí la tienen a la pobre y la despedazan, y ahí está el corazón palpitando y ya está ella despedazada, y la gente se ríe de esas cosas. Insisto, sin que sea yo de la Sociedad Protectora de Animales, deberíamos ver que se haga una legislación severa sobre si se van a sacrificar, que sea de la manera más rápida, menos dolorosa. Inclusive no sé, se me ocurre ahorita un toque eléctrico potente que los mate instantáneamente y no les dé tiempo para sufrir. Déjenme compartirle un proverbio especial. El rey Salomón, lleno del Espíritu Santo, dijo así en Proverbios 10, en Proverbios 12, versículo 10, así es escrito: el justo atiende a la vida de su bestia, no la deja ahí asolearse ni muriéndose de sed y de hambre, no la tiene amarrada todo el día. ¿Por qué? Porque es justo, se compadece del animalito. Pero las entrañas de los impíos son crueles, Ni lo quiero impresionar con las cosas horribles que he visto que se hacen con los cachorritos, que la gente no los quiere y los mata. No, ese es mi tema ni mi intención. Pero sí le digo algo: nuestro templo ya no es nuestro, este cuerpo, sino que ahora es del Espíritu Santo. Este cuerpo que antes era templo de demonios, ahora fue limpiado por la sangre de Jesucristo y es hecho morada del Espíritu Santo. Antes había un himno precioso, ya es de museo, una reliquia, que decía: un grano de arena en un ancho desierto. Así era yo. Pero de este grano de arena, ahora el Señor ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Eso somos nosotros. Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo, hermano, teniendo libertad para comer carne de cerdo, pero si le es nociva, si su presión, su colesterol, su diabetes es afectada porque usted coma cerdo, no la coma aunque le encante. Voy a decir algo que no le suena comercial, pero antes le leo lo que dice el Señor. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Escúcheme. Si alguien viola, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios, el cual ustedes son, es santo. ¿Cómo destruimos este cuerpo? Con una alimentación insana, con una alimentación que a todas luces se ve que es perjudicial para nuestra salud. Se abusa, no le suena comercial, no me pagan nada, de la Coca-Cola. Hace tiempo había ahí, en son de broma, decía uno: los cristianos se nos permiten dos vicios, la gula
comer y la Coca-Cola y todo, ja, 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 ja. Pero ahora los que estamos de este lado de la línea y nos damos cuenta, y cualquier médico le va a informar si la Coca-Cola es buena o es mala, y hablan de 6, 7 cucharadas de azúcar en cada botella. Ojalá fuera azúcar, que ya estarían malos 6 o 7 cucharadas. No es azúcar. Vayan a saber qué químicos nos están dando, que es cancerígeno. Aspartame, miren, no sé, cosas así. No debemos descuidar, no debemos maltratar, y menos por la alimentación, aunque ya queramos que tenemos libertad, no nos obliga a ser vegetarianos, tenemos libertad. Si algo nos es prohibido por instrucción médica, abstengámonos, y sí podemos estar comiendo otras cosas. Hay un futbolista, Cristiano Ronaldo, ese hace muchas hazañas futbolísticas. Yo lo igualé, porque ese hombre en una entrevista le pusieron una botella de Coca-Cola y la retiró. Yo estoy empezando a retirarla de mi dieta diaria por la razón de que mi cuerpo es afectado por estos químicos, o comida excesivamente picosa o grasosa, que está muy rica, eso no está a discusión, sino que nos es nociva, y por eso debemos de cuidar este cuerpo, este templo que ya no es nuestro, sino que es del Espíritu Santo. Así que, hermanos, bueno, yo hoy he concluido. Es para mí un placer servirle a usted. Levanto mis manos limpias, he sido fundamentalista, he sido bíblico. Es un privilegio para mí servirle al Señor, y un gusto muy grande que usted me sintonice, me vea en estos videos, que no tienen otro propósito más que edificarlo a usted y glorificarlo a Él. Y así, viéndolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante, le pido que se quede acurrucadito al abrigo del Altísimo, no se salga de allí, que comparta este video. Hay personas que usted conoce y yo no conoceré jamás aquí. Compártalo, no sea usted un muro, sea usted un acueducto. Y así, viéndolo a los ojos, le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre, le pido al Señor que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.